Gajos Cítricos. Los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast. El CEO de Techin, Sí. que despidió a 1.450 trabajadores, cobró parte de su sueldo del Estado. Lo pidió. Sí. Lo pidió. Desde hoy, el gobierno habilitó a las empresas para que puedan bajarse de la ayuda Sí. y devolver el dinero. Esto es la nota de otro integrante de la familia de Funcional Siempre Soy, que era columnista y ahora es Animador. no sé, me parece que a él le gusta definirse como Periodista, Sí, no si animador. yo le digo animador, se va a ofender. y lo puede tomar ofensivamente. Ari Lijalat. Al querido Ari Lijalá, que está en este momento haciendo su show radial En otra emisora. en otra emisora. Una nota muy buena. Se armó como un todo lío lo que hace grande el Ari. fin de semana. Se armó un lío grande el fin de semana con eso. ¿Qué significa habilitar a las empresas para que devuelvan el dinero? Claro. Che, lo pueden devolver. Ah, bueno, gracias. Explico qué pasó ahí. Se armó un lío grande el fin de semana por lo siguiente. El viernes se conoció la información. Yo la compartí en el grupo de producción de Siempre Soy. No sé por qué sigo participando ahí. Me tienen la gentileza y es muy entretenido. Podemos, si querés, podemos eliminar. A mí me encanta porque yo veo las ocurrencias del profe Vinieski, que es una persona... Es un gran humorista. Gran humorista. El gran humorista que se perdió en la Argentina es el profesor Vinieski. Muy ocurrente. Además un humor inglés. Sí, Un los humor memes inglés. de Mariana Moyano también, una gran... Che, paréntesis, vi Mystify, el documental de Michael Hutchins. Bueno. ¿Lo viste? No lo vi. Ah, pero vos sos noventosa. Soy más ochentosa, Sos más pero ochentosa. no sé, Sos no más puedo ochentosa. definirme. Míralo, creo que te va a gustar. A mí me emocionó mucho porque es alguien que, bueno... que- Claro, sí. Esto viene a cuento con que en ese grupo Perdón, se mencionó mucho el tema de ese documental, lo recomendó la profe Moyano y Claro, demás. sí. Yo voy a hacer, vamos a hacer una columna con... Una nueva columna vamos a hacer con Eduardo Fabregat, porque Sobre yo creo el que ya tema habló del Hutchins. tema. Y con, obviamente, Mariana Moyano. Miré Mystify. Vos sabés que lo tengo bajado. Buenos días, compañero. No se escucha. Está en Buenos Netflix, días. Estás No sé si se lo- muteado. Sí. Ahora que en Zoom se dice estás muteado. ¿Estoy muteado? No, ahora se escucha, ahora se está escucha. escuchando. Pues Estabas muteado. Después un día hablemos de... Lo tengo bajado y todavía no lo vi, Pero está en Netflix. ¿Está en Netflix? Está en Netflix. Está Lo en- acaban de poner en Netflix. Mirá Está en vos, y yo hablando con Torrente. Bueno, Así para que- que no se nos escape. Y está bueno, ¿no? Para que no se nos escape, concluyo con esto. En ese grupo el viernes tiré la información de que se había anotado el grupo Clarín para cobrar, para que el Estado pague los sueldos. Eso es insólito. ¿eh? El grupo Clarín. Pobrecito, Eso es tienen insólito. problemas. O sea, pero estamos hablando de un grupo que es probablemente en términos económicos, de los Sí. más importantes de la Argentina. Es el O- que más factura. Bueno, Es el grupo que más económico que factura más factura Argentina. Argentina. Que se queda además con negocios que son negocios redondos como el de las telecomunicaciones. Llave en vía mano, Telecom. no tenés competencia prácticamente. Bien. Telecom. Tiene un monopolio casi en la televisión por cable. 80% del mercado en algunos Casi distritos. no. Sí. Bueno, por eso, oposición dominante como mínimo. Posición ¿no? dominante. Bueno, sus accionistas, además, por lo que trasciende, Sí. tienen empresas offshore y parte de sus Sí, ahorros sí, afuera, La controlante de... en guaridas fiscales. ¿Cuánto fue que En se Delaware. repartieron el año pasado? Estaba circulando No, el la año cifra. pasado no. Este año. Este trimestre se repartió. repartieron 800 palos en dividendos. Es el estado Hood Robin, ¿eh? Pará. Es el estado Y un Hood dato Robin. adicional. Sí. O sea, le roba a los pobres para darle a los ¿Puedo ricos. usar el término técnico de que me siento un pelotudo? Digo, yo sé que es un término por ahí demasiado... Muy académico técnico, para pero este me- medio, Bueno, ¿no? siento un el poco viernes, ¿qué pelotudo. pasó? El viernes se conoció la información de que entre los anotados en el sistema ATP, que es el sistema de asistencia a los trabajadores de empresas afectadas por la pandemia, estaban el Grupo Clarín, distintas empresas del Grupo Clarín, se anotó para que le paguen los sueldos, y también estaba, por ejemplo, el Grupo Techin, ¿sí? Y también estaba Viacom. Viacom no es muy conocido como los otros dos. No, sí, claro. Sí que conocido. Bueno, Viacom. pero la gente masivamente conoce Telefe, Claro. no conoce que la dueña es Viacom. Bueno, Viacom Vaya tiene... con CBS, ¿no? Claro, Que a es su la vez- productora audiovisual más importante del mundo, Viacom. O está ahí. Es un Está ahí. conglomerado que compró tantas empresas que ya le Ya perdió no ese sabes. rastro. Ya le Tiene parece. Paramount. Pero tiene MTV, es una especie de monstruo Sí. total, Bien. de esos que... Sí, sí. Monstruo de 120 cabezas. Bueno, y Digamos. también se anotó para que le paguen el sueldo a los trabajadores. Sí. Bueno, Tiene cuestión problema. que... ¿Cuál fue el lío que se armó? El lío que se armó es que tiene dos... Distanciamiento social, Sí, Murano, sí, perdón, por favor. A ver si nos cuidamos un El poquitito. lío que se armó es que
desde la AFIP, que es quien recibe estos pedidos, explicaron que no miran empresas sino quits. Y si los quits cumplen con las condiciones que tiene el programa, le dan los créditos. Mira, te lo voy a decir de esta manera. Es la medida más perniciosa que tomó el gobierno de Alberto Fernández en todo su mandato. Está tomando el dinero de los pobres, que los pobres son los únicos que no evaden impuestos porque A, destinan todos sus ingresos a sobrevivir, B, no saben cómo hacerlo. Está agarrando el dinero de los pobres para financiar, porque eso, o el dinero que los pobres financiaron vía pago de impuestos ahora, o por a futuro, por todas las consecuencias de la alta emisión, que alguna consecuencia va a tener en términos económicos, para subsidiar a los ricos. Es insólita la medida. Y para financiar a medios que después le van a hacer, a medios que después se la llevan, además. No, y bueno, además ese es grupo, no está comprando nada tampoco, digo, puesto en términos claro, de, no hay un de favor, negociación. hay una, Después vas a tener a Radio Mitre diciendo porque Alberto y Cristina se pelearon este fin de semana. No, eso no tiene nada que ver, está muy bien. Supongamos que, que eso hable bien, supongamos que eso hable bien del gobierno, que el gobierno no mida en términos de conveniencia editorial. Supongamos que hay una decisión incluso consciente. Vamos a darle a las grandes empresas porque las grandes empresas son las que sostienen el empleo en la Argentina, que es una postura política. Hay dirigentes políticos que hay pero países... que agarren los accionistas de Techín y los accionistas de Clarín y los accionistas de esos grupos importantes que son... Porque acá la definición alguna vez la dio Jauretche. O vos gobernás para 45 familias o gobernás para 45 millones de habitantes. Bien. En un momento va a tener que definir para quién gobierna. Si para los 45 millones de habitantes o para las 45 familias. Que agarren los accionistas del grupo Clarín, que hasta donde yo sé, muchos participaron del blanqueo. Hasta donde yo sé, muchos tienen empresas offshore. El fin de semana se conoció en guaridas fiscales. El ranking de la fuga del macrismo, Daniel. Sí, pero eso no es oficial. Por sector sí. Eso no es por oficial. sector sí. Pero no es el ranking de la fuga no es oficial. Olvídate de las personas. No. Yo no digo las personas, estoy diciendo los sectores. El 15% de la fuga está concentrada en empresas energéticas. Esto es el informe oficial del Banco Central. No demos los nombres. Mirá, no hay muchos nombres en las empresas energéticas. No hay muchas empresas Las empresas energéticas no se va a investigar. Chicos, no generemos expectativa. Y ¿No se va a investigar, decís vos? No, pero podemos presionar para que suceda. Si no lo hacemos nosotros... Va a generar una nueva frustración. Pero digo, las empresas energéticas son 4 o 5 nombres. Mindlin, Lewis, una empresa italiana. No hay mucho más. Caputo. Son 4 o 5 nombres. Deja de generar expectativas. Está bien, pero es un informe del Banco Central. El Banco Central dice que el 15% de la fuga de 86 mil millones de dólares... Es un informe descriptivo. Absolutamente descriptivo. ¿Y para qué se hace? ¿Para qué se hace esa descripción si no vas a accionar sobre esa descripción? Seguramente alguien internamente que pertenece a la coalición pidió eso y bueno, y después nosotros pasamos el audio, no por nosotros obviamente, que no somos muy trascendentes. Pasamos el audio recordándole al presidente que había prometido que iba a investigar el tema, pero no se va a investigar, no generemos expectativa. No va a pasar nada de eso. Bueno, ahí ¿Vos te imaginás a Marcelo Midlin dando explicaciones? En serio te lo digo. ¿Vos te imaginás? No. A ver, yo no me lo imagino dando explicaciones. Tampoco me lo imagino. Te lo digo de otra manera. ¿Vos devolviendo la empresa. ¿Vos te imaginás que alguien le va a pedir explicación a Marcelo Midlin? No. Bueno, entonces... ¿Vos te imaginás un juez investigando a Marcelo Midlin? Tampoco. No. ¿Vos te imaginás una cámara fallando en contra de los intereses de Marcelo Midlin? No. Bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando? Pero estamos hablando de que Marcelo Midlin es el dueño de una empresa concesionada. Y va a seguir siendo el dueño, es el dueño de la Argentina, amigo. De una empresa concesionada. ¿Qué significa esto? Que el Estado le concesiona un negocio. O sea, no es que es una empresa que perfectamente el Estado podría disponer otro criterio. Decir, mire, usted fugó X cantidad, 1.000, 1.500 millones de dólares. ¿Vos te imaginás a alguien tomando ese criterio? No. Bueno. Pero podría hacerlo. El Estado está en potestad de hacerlo. Sí. Está en potestad de hacerlo. Primero tenés que tener ganas de hacerlo. Vocación política se llama. Claro, bueno, vocación política. ¿Y sí? Pero en este caso, además de vocación, hay una necesidad real que es recaudar. Bueno, ese es otro aspecto. Si no se usan en este momento la cuestión fiscal o la cuestión de necesidad real, que es recaudar y sacar guita de algún lado, que podría ser la excusa principal para hacerlo, ¿cuándo lo vas a hacer? Eso es el impuesto a los ricos, ¿no? Claro. Se supone. Sí, acá el tema es, el impuesto a los ricos recauda 3.500 millones de pesos, menos, de dólares. Mucho menos. 3.500 millones de dólares. Depende cómo hagas el cálculo. 2.000 millones de dólares. Más o menos. Está ahí, depende de la cuenta. Bueno.
Que para Este la fin de crisis semana- actual es Chirolas. Sí, Chirolas. exactamente. Para el tamaño de la crisis es Chirolas. O sea, en medio punto del PBI. Cuando caemos un punto de PBI por semana. Pero es lo único que hay, Dani, hasta el momento. No está, todavía bueno, no salió. digo, la única iniciativa en ese sentido que hay Es una esa. iniciativa de carácter simbólica para mí. Tiene un simbolismo muy grande. Es como bajar los cuadros. Vos bajás los cuadros, Sí. ¿generás algo? No generás nada, porque es un cuadro. Lo bajás, lo subís, lo bajás. Pero lo subís. generás Pero conciencia generás política. un efecto digamos. político. Exactamente. En mi opinión, ¿eh? Sí, sí. Ahora, Pero mira, en términos económicos, este fin de semana, cuando se conocieron los datos de que grandes empresas de la Argentina, involucradas en la fuga de capitales y demás, van a recibir subsidio del Estado, Bueno. hubo en el gobierno gente que se puso a hacer la cuenta de cuánto correspondía, por ejemplo, o cuánto les correspondía y en relación a cuánto debían aportar por el impuesto. bueno, vamos a saludarlo. ¿Tenemos A en línea? Vamos a saludarlo. Vamos a hablar un poquito de salud, que es uno de los grandes temas que nos impacta. A Nicolás Kreplak, que es el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Nicolás, muy buenos días. Daniel Tonietti, Fabiana Solano y el resto del equipo te saludamos. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, primera cuestión, queremos saber cómo está la foto actual de la manifestación del COVID en la provincia de Buenos Aires. ¿En qué instancia crees que se está manifestando? ¿Se logró evitar el pico con todas las medidas preventivas que hizo? Sí. ¿O se logró evitarlo o demorarlo? Eso depende mucho de cómo venga, qué vaya a pasar de acá en adelante. Si uno tuviera que hacer una proyección con la foto que tenemos hasta ahora, no tenemos pico. El trabajo que se hizo, que nosotros llamamos de vigilancia y control de foco, que tiene dos partes, ¿no? Un sistema muy amplio con múltiples formas de vigilar y encontrar casos posibles, y ante la aparición de un caso posible, un equipo y un trabajo exhaustivo de mitigar cada foco. Por ejemplo, la mayoría de los focos que hemos tenido son institucionales, ¿no? En geriátricos, sanatorios, fábricas abiertas. Cada foco se hace un aislamiento y seguimiento de todos los contactos estrechos, se los llama, se los vigila, se hace llamadas telefónicas continuas, hasta que se apague cada uno de esos focos. Así se controló hasta ahora la epidemia. El problema que tenemos en este momento es que el producto también de lo que se ve en la ciudad de Buenos Aires y el aumento de casos en barrios vulnerables es que haya más cantidad de casos posiblemente en los barrios vulnerables del conurbano, que son muchos. Así que cambiamos la fase de trabajo a uno que llamamos vigilancia activa, que es que estamos haciendo casa por casa en todos los barrios donde tenemos algún indicio que podría haber algún caso, y entrevistamos, hablamos con miles de personas, y las que son sospechosas las hisopamos, las aislamos, hacemos todo el seguimiento que corresponde para mitigar los focos. Por ahora venimos bien, pero si sigue habiendo cada vez más casos. ¿Ustedes detectan que muchos casos de ciudadanos que tienen COVID o sospecha de COVID en los barrios del conurbano son importados de la ciudad de Buenos Aires? Lo que pasa es que es un continuo, ¿no? Es imposible pensar, más allá de los límites políticos, límites reales entre la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, porque sinceramente hay muchísimo movimiento y mezcla de un lugar a otro. Entonces, si yo tuviera muchos casos en La Matanza, no pensaría que Moreno, Merlo están bien. Pensaría que tenemos que tener un trabajo en toda la zona para evitar que el resto de los distintos se propaguen. Lo mismo sucede con la ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Por más general paz que haya, hay movimiento y cruce. Entonces, si tenemos muchos casos en un lugar, sin duda se van a trasladar para otro. Entonces, el trabajo muy fuerte es, ni bien llegue el caso, mitigar en el territorio, ¿no? Por eso hacemos el casa a casa. ¿Cómo están trabajando en la provincia de Buenos Aires? Estamos hablando con Nicolás Kreplak, que es el viceministro de Salud, en los barrios populares de la provincia de Buenos Aires, que son muchos, ¿no? Son muchos. Nosotros tenemos una estrategia de trabajo por ahora que es, y mientras desarrollamos mejores herramientas, porque también esto es una cuestión que hay que dejarla en clara. El sistema de salud estaba prácticamente destruido y no había Ministerio de Nación, y en la provincia el Ministerio era bastante paupérrima su capacidad de trabajo. Ahora estamos construyendo una capacidad de gobierno. Eso hay que decirlo porque si no pareciera que venimos que somos Bélgica, que somos Alemania, y no somos. Y la verdad que lo que estamos haciendo es, tenemos un sistema de vigilancia de casos, tenemos un sistema de vigilancia de síntomas, hacemos vigilancia por rumores. Cuando empieza a haber sospecha, alguien llama a un teléfono, tenemos el 148, llama para decir cuáles son los síntomas
del coronavirus y empieza a haber mucha gente que llama al mismo territorio, sospechamos que hay síntomas de ese territorio. Además tenemos un trabajo con los referentes territoriales que nos van contando, ¿no? Los que tienen a cargo las ollas populares, los que caminan los barrios todos los días, también tenemos un trabajo de organización que nos pueden decir desde esos territorios si tienen algún vecino o algunos vecinos con síntomas posibles. Cuando aparece un barrio con síntomas posibles, vamos nosotros con los caminos hospitales, los promotores de salud, los epidemiólogos, tocamos la puerta, hablamos con la gente, preguntamos sobre síntomas, le tomamos la temperatura, vacunamos a los que haya que vacunar, y los que son sospechosos, los llevamos al camión hospital o al centro de salud, tomamos la muestra, los aislamos, y si es positivo, los internamos, hacemos seguimiento de todos sus contactos estrechos, etcétera, y si no, bueno, vuelven a su casa y está todo bien. Nicolás, estás describiendo la tarea que hacen en los barrios, sobre todo en los barrios populares, para contener en un foco crítico la expansión del COVID. Todo esto que estás contando, ¿es lo que no se hizo en la ciudad? Porque en la ciudad estamos viendo justamente el proceso contrario, una explosión de contagios en los ámbitos, en los barrios vulnerables. Bueno, a mí me cuesta un poco saber exactamente lo que se hizo en la ciudad de Buenos Aires. Yo lo que sí te puedo decir es, el principal capital que puede tener la construcción política del conurbano bonaerense, de la cual nosotros trabajamos, tiene que ver con poder llegar a los barrios, ¿no? Sí. En esos barrios vulnerables hay trabajo y nos permite llegar. Yo digo, nosotros encontramos en la semana pasada que vimos más de 20.000 personas en barrios en Quilmes y en Lanús que teníamos algún indicio que podían ser lugares donde podría haber casos, encontramos 4 casos positivos. De entrevistar a todo el barrio entero, ¿no? Esos 4 casos, si no los íbamos a buscar, no habían ido al sistema de salud todavía. Probablemente si no llegábamos nunca, fueran foco de contagio para 40 casos más, digamos, ¿no? Digamos, eso es lo que creemos que hay que hacer, que es un esfuerzo descomunal, que son miles de personas caminando todos los días los barrios, y que hay que hacerlo. Y que es la única forma que entendemos nosotros que se va a poder reducir. Nosotros pensamos, y eso es importante, no es que pensamos que dentro de 10 días va a haber un pico y eso es una fatalidad que está escrita en piedra. Nosotros pensamos que si hacemos el trabajo adecuado podemos evitarlo. Y evitarlo es evitar miles de enfermos y miles de muertos. Entonces, nuestro esfuerzo está por ahí. Si uno piensa que en 10 días va a tener sí o sí el foco, el pico, bueno, nos quedamos esperando y adentro del hospital, digamos, ¿no? Y eso ya lo hicimos. Nosotros tenemos el 30% de las camas de los hospitales de la provincia de Buenos Aires ocupadas. Hay un 70% de camas disponibles esperando que vengan los casos. Pero no es cuestión de esperar los enfermos, es ir a buscarlo y prevenir. Nicolás, buenos días. Fabiana Solano te saluda. ¿Cómo andás? Hola, Fabiana. En términos políticos, pareciera que Larreta y Alberto Fernández están trabajando de forma mancomunada, pero por lo que contás, en política sanitaria, no. O por lo menos el modelo que se está aplicando en provincia no es el mismo que en ciudad. ¿Hay alguna relación ahí? Digo, ¿hay articulación? Sí. ¿Hay un llamado telefónico para decir, che, acá esto funcionó? Digo, ¿cómo se maneja? No, sí, nosotros trabajamos con la Ciudad de Buenos Aires, con Nación, en una mesa, en un COE, nosotros le decimos, hace semanas de articulación. Lo cierto es que también empezó más rápido y hay más hacinamiento en la Ciudad de Buenos Aires, y quizás sea también una razón por la cual empezó peor allá. Nosotros, en términos sanitarios, de hecho, diría más bien todo lo contrario, en términos sanitarios hay una coherencia absoluta. El problema es que si aumentás el comercio al mismo tiempo que tenés aumentado los focos, aumenta el tránsito de personas de un lugar a otro, que eso es lo que nos genera problemas a nosotros. ¿Eso está coordinado entre Larreta y Kicillof? Bueno... ¿O hay una diferencia ahí? Y tenemos una diferencia. Nosotros planteamos que es preferible que aumentar la actividad industrial, porque 100 personas que trabajan en un lugar, uno las conoce, saben quiénes son, las puede buscar a la casa. Si se llega a enfermar alguno, conoce quiénes son los demás y puedes bloquear el foco. En el comercio son desconocidas las personas que van a un negocio. Van cientos de personas distintas. Entonces, el modelo epidemiológico que significa la industria versus el comercio es mucho más peligroso. Y esto es histórico lo que estoy diciendo, ¿no? Es una cosa que se sabe desde siempre. Sí, el comercio no podés controlar porque no podés controlar la demanda, que son los clientes, ¿no? Claro. Más en cambio, en una fábrica vos sabés que entran los mismos 100 trabajadores o trabajadoras todos los días. Tal cual. Podés controlar cómo se traslada, ¿no? Es un poquito más... Tal cual. A nosotros nos preocupa mucho que haya demasiado tránsito de personas en esta etapa, donde estamos viendo que hay aumento de los casos. Si nosotros lográramos hacer lo que logramos hacer en muchos distritos del interior de la provincia de Buenos Aires, donde hay muy pocos casos o ningún caso, empieza a haber más actividad económica.
siempre sabiendo, como nos está pasando ahora en varios distritos del interior, que pueden aparecer los casos y hay que retroceder hacia la parte a menos libertad de movimiento. Pero bueno, ahí sí uno se puede tomar el atrevimiento, se puede animar a abrir ciertas partes del comercio y las actividades sociales que generan movimiento de gente de un lugar a otro, pero no antes de que se reduzcan los casos. Cuando están aumentando los casos es el momento de frenar un poco. Bueno, no es lo que está pasando en la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Bien. Bueno, te agradecemos mucho, Nicolás, el contacto con nosotros. Muchas gracias a ustedes, un abrazo. Bueno, Nicolás Crepla, que es viceministro de Salud, marcando una diferencia entre el gobierno de la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, y marcado también el viernes cuando conversábamos con Jorge Ferraresi, también decía lo mismo. Y hasta donde yo sé, por ejemplo, en el caso de Esteban Echeverría, están detectando que los nuevos casos son trabajadores, personas que trabajan en la capital federal y que vienen a Capital y demás. La intendenta de Quilmes lo dijo con enojo incluso. Sí, claro. O sea, la respuesta del gobierno nacional fue la foto con el kit de testeos. A eso voy. Que parecía una reunión del PJ Capital, ¿no? El viernes a la mañana, varios intendentes, a nosotros mismos, Watson, el de Florencio Varela, nos dijo exactamente lo mismo. Tengo un solo caso. Peronista de Capital. Estaba el Hugo Salvarez ahí mirando de afuera y a la noche, ¿qué hago acá? Yo no soy el PJ Capital. A la noche se dio esa foto, la foto que dice Daniel, que se interpreta como una respuesta. No, se interpreta además como un logro compartido. Como si fuera que Rodríguez Larreta y Santilli tienen algo que ver con el financiamiento del CONICET para descubrir. Qué paradójico, ¿no? Claramente, hay que recordar. No, lo subieron a la foto. Ahí hay una decisión política de subir a Larreta y a Santilli a una foto que por mérito propio no tenía explicación de. No, mérito propio no, por demérito. Claro. Larreta y Santilli pertenecen a una fuerza política que vaciaron el CONICET. Sí. Lo vaciaron. Pero para vos está diciendo que son de la misma fuerza política de Macri, Larreta y. Bueno, por lo menos lo fueron. Por lo menos lo son. Pero ponele que hoy no fue. Lo son. Con todo respeto. Lo son. El tema es que hay una tarea. No te tomas esa curva de la peleita de. Igual yo no creo que hoy no lo sean, pero digo, si incluso hoy se diferenciaran, en su momento fueron responsables y ellos ya es suficiente. Rodríguez Larreta es más. La ciudad de Buenos Aires está gobernada por el macrismo. Claro, lo miraron la fuerza política que gobierna la ciudad de Buenos Aires es el macrismo. Y Rodríguez Larreta es Macri. No es otra cosa. Nos quieren hacer creer que es otra cosa. Obviamente están los matices entre las personas. Pero hay evidentemente la misma política de Macri. Hubo una decisión de subirlos a esa foto, lo cual también explica lo que pasó el fin de semana. Varias cosas que pasaron el fin de semana. Entre ellas, la decisión. Mañana hablemos más profundamente del tema del Estado Hood Robin. De saca a los pobres para darle a los ricos. Claro. Sí, bueno. Era una medida que si la llegaba a tomar Macri. Caíamos todo encima. Imagínate si Macri. Imagínate si el presidente Macri ha sido tomado una medida de esta característica ante estas circunstancias. Recorte de salarios a trabajadores. Recorte de salarios a los trabajadores y subsidio a las empresas que tienen sus cuentas offshore. Sus accionistas tienen cuentas offshore. Si Macri hubiese tomado esa medida, ¿cuál era la posición nuestra? Le digo a los que escriben mensajes diciendo no puedes hablar de estas cosas. La misma que ahora. Es la misma postura que ahora. Un poquito más dura incluso. Sí. Esto lo consideramos. Uno tiene expectativas diferentes porque bueno, se supone que Macri perdió y sus políticas perdieron, ¿no? Hoy se cumple un año de la decisión de Cristina Fernández de hacer pública, no la decisión fue hace 2 días, de hacer pública la candidatura de Alberto Fernández. Exacto. La fórmula. Hoy se cumple. Qué sorpresa ese día, ¿eh? Claro. ¿Y la de estos días? La sorpresa de estos días. ¿Cuál es la sorpresa de estos días? Y todo esto que venimos comentando no deja de ser sorpresivo. No, hay muchos que están acá. ¿No? No deja de ser sorpresivo. Somos muchos los que militamos y votamos, apoyamos este gobierno, que estamos indignados. No dan la IFE a hogares con un sueldo en blanco. Tal cual. No le dan la IFE, que son. Voy a ser muy respetuoso porque la plata siempre es respetuosa. Sí. Lo que para vos es poco, para otros es mucho. Sí. Pero 10.000 pesos no te salva la vida, ¿no? No te salva la vida. O sea, si 10.000 pesos estás en la miseria. Sobrevivís. No es una guita, voy a decir, mirá, qué bien, me quedo tranquilo en mi casa. No. Estás por debajo de la línea de pobreza, Daniel. Muy por debajo. 15.000 mangos son la línea de pobreza. Dicen, no dan la IFE a hogares
con un sueldo en blanco, porque tienen una casa o un auto más o menos nuevo y le dan de nuestros impuestos a los evasores históricos. Esto lo dice Emma. Y muchos mensajes. Pero la van a poder devolver ahora, Emma. Claro, pero es voluntad de los empresarios. Hoy se habilita se armó una bicicleta y eso es lo que quería contarles, por eso el lío que se armó el fin de semana. Se armó una bicicleta que es la siguiente. Vos para acceder a ATP te comprometés. Otro dice, ¿nos descuentan ganancias a los trabajadores del Estado? Y después utilizan esos impuestos para pagarle a Paolo Roca, claro, y a las empresas del Grupo Clarín, del Grupo Cablevisión. Sí, por eso, lo grave es la bicicleta que permitió el Estado. Una de las bicicletas que permitió el Estado en estos días, que es, ahora se van a bajar, Paolo Roca se va a bajar, Techín se va a bajar. ¿Por qué? Porque si se mantiene en el ATP, una de las condiciones es que no puede repartir dividendos por 2 años. Vos para acceder a ese programa, claro, te tenés que comprometer a no repartir dividendos por 2 años, que es repartir ganancias. Si te bajás ahora, podés repartir dividendos, pero ya la bicicleta del primer mes la hiciste. ¿Entiendes? O sea, lo que vos cobraste, ya lo cobraste. Si te bajás ahora, no entras en el condicionamiento que viene. Por eso, se entiende. Hay un tema, un lío que se armó el fin de semana con haber no solamente propiciado el ingreso de grandes empresas, sino que ¿quién te dice haber propiciado una bicicleta que permitió, por ejemplo, que estas empresas jugaran al contado con liqui? ¿Y de qué estuvimos hablando la semana pasada? De cómo se disparaba el dólar fuga. Son todas empresas que viven fugando guita. Es pegarse un tiro en el pie. Bueno, acá la pregunta es ¿mala praxis? ¿Es mala praxis? ¿O hay funcionarios sensibles a los intereses de los sectores más concentrados en la economía argentina? Yo entiendo todo, digamos, pero hay un límite. Ese es el lío. Hay una línea punteada. Yo entiendo todo, la Realpolitik, ¿viste? No sé qué esquema, no sé cuál es la hoja de ruta, pero uno la puede imaginar. Sí. Pero hay un límite. ¿Van a utilizar la plata de los pobres para subsidiar a los ricos? Pero ya se Esto hizo. Es el Estado Hub Robin. Pero ya se hizo. Ahora lo que puede pasar es que las empresas lo devuelvan. Supuestamente el gobierno que hacía eso, sí, el gobierno que hacía eso era el gobierno de Macri, y Macri perdió. Alberto Fernández tiene que hacer otra cosa. No puede agarrar la plata de los pobres y subsidiar a los ricos, a las empresas que tienen cuentas offshore, que son los culpables de gran parte de la decadencia, de la pobreza, el retraso de la Argentina. Y además está todo cantado eso. ¿No salió hace poco en los Panama Papers? Sí. No, hay todo. Informes en la Argentina. Está el informe del 2002 de la fuga, 2003 de la fuga después tenés el blanqueo. En el blanqueo tenés claro quién blanqueó, quién fugó. Por eso mismo. Y ahora tenés un informe por sectores. La dejan afuera, después la traen, los perdonan. Es insólito. Te van a decir que se está gestando las condiciones para la antipolítica. No ahora. No ahora, porque ahora, todos miden 80, 70, 60. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que vos decís. Para mí se están gestando las condiciones subjetivas y objetivas son todo lo mismo. Para casa, en un momento, la antipolítica. Acabas de escuchar Gajos Cítricos. Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast en Spotify, YouTube o en nuestra página web.